Hola a todos amantes del baloncesto y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la NBA, pero no de cualquier manera. Hoy vamos a revivir la emoción, la pasión, y sobre todo, la grandeza de la NBA a través de las fotos más épicas. Sí, esas imágenes que se quedaron grabadas en nuestra memoria, que nos hacen revivir momentos increíbles y que nos demuestran por qué la NBA es, sin duda, la mejor liga de baloncesto del mundo. Así que prepárense para un viaje visual lleno de nostalgia, de jugadas inolvidables y de momentos que han hecho historia. Vamos a analizar esas fotos que nos cuentan historias, que nos muestran la intensidad de los partidos y que capturan la esencia misma del baloncesto. Vamos a ver la expresión de los jugadores, la emoción del público y la magia que se respira en cada jugada. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de baloncesto, de sus leyendas, de las últimas novedades y de todo lo que nos apasiona de este deporte. Así que suscríbanse ya y únanse a la comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas fotos épicas que nos dejarán sin aliento. Empecemos con una que es pura dinamita, una imagen que evoca velocidad, precisión y una rivalidad que ha marcado una época, la icónica foto de Michael Jordan encestando sobre Craigelo en el mítico The Shot. ¿Quién no recuerda ese momento? El partido, el último segundo, el balón en las manos de Jordan, todo se paraliza. La foto captura el instante exacto en el que el Air Jordan eleva el balón, con él intentando desesperadamente defender. La pose de Jordan con su mirada fija en el aro, su silueta suspendida en el aire. Es pura perfección. Esta foto no solo inmortaliza un tiro ganador, sino también la determinación, la garra y el talento descomunal de Jordan. Es una imagen que resume toda una era, una que definió lo que significaba ser una leyenda del baloncesto. Recordar este momento me pone la piel de gallina. La tensión, el drama, la ejecución, todo fue perfecto. La imagen es un testimonio del dominio de Jordan y de la increíble capacidad de los Chicago Bulls en aquellos años. Es un claro ejemplo de cómo una foto puede encapsular la esencia de un momento deportivo histórico. Ahora, cambiemos de escenario, pero mantengamos la emoción al rojo vivo. Pasemos a una foto que nos lleva a los años dorados de los Lakers, al Showtime, a Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Estoy hablando de la foto que captura el alley-oop perfecto. El pase, la recepción, el mate. Es una imagen que simboliza la conexión, la creatividad y el espectáculo que ofrecían estos dos jugadores. Johnson con su visión de juego incomparable y Abdul-Jabbar con su famoso ski-oak, creando una sinfonía de movimientos. La foto nos muestra la sincronización, la confianza y la magia que existía entre ellos. Esta imagen es una celebración del juego, de la alegría y de la belleza del baloncesto. Nos recuerda por qué nos enamoramos de este deporte, de su capacidad para sorprendernos y emocionarnos. Sigamos con una foto que captura la intensidad de la batalla bajo los aros, la lucha por la posesión, la fuerza bruta y la astucia. Me refiero a la icónica imagen de Charles Barkley y Patrick Ewing peleando por el rebote. Dos titanes, dos guerreros, dos leyendas del baloncesto, en una lucha sin cuartel. La foto nos muestra la intensidad física, la entrega total y la pasión que ponían en cada jugada. La expresión de sus rostros, el sudor, la garra, todo refleja la rivalidad, la competencia y el espíritu de lucha que los caracterizaba. Esta imagen es un claro ejemplo de lo que significa dejarlo todo en la cancha, de la importancia de la determinación y de la mentalidad ganadora. Es un recordatorio de que el baloncesto es un deporte de contacto, de esfuerzo y de sacrificio. Ahora alejémonos un poco del juego en sí, pero no de la emoción. Vamos a hablar de una foto que captura la celebración, la euforia, la alegría de la victoria, la imagen de LeBron James gritando tras ganar el campeonato con los Cleveland Cavaliers. Después de años de sequía, de frustraciones, de críticas, de la presión de volver a casa y cumplir con la promesa, la imagen de LeBron celebrando, con su puño alzado, liberando toda la emoción contenida. Es un momento de catarsis, de desahogo, de triunfo. La foto transmite la felicidad, el alivio y la satisfacción de haber logrado lo imposible. Es una imagen que nos recuerda la perseverancia, la fe y la capacidad de superación. Un jugador que creció con la etiqueta de el elegido y logró cumplir con las expectativas, llevando a su ciudad a lo más alto. Es la prueba de que con trabajo duro y determinación,
los sueños se pueden hacer realidad. Continuemos con una foto que nos recuerda la valentía, la entrega y el espíritu. U de equipo. Me refiero a la imagen de Allen Iversen cruzando el balón a Tyrone Lue en las finales de 2001. Un momento que quedará para siempre en la historia del baloncesto. La imagen de Iversen con su velocidad, su regate endiablado y su espíritu indomable, dejando a Lue en el suelo. La foto encapsula la agresividad, la audacia y el talento puro de Iversen. Una jugada que demostró su capacidad de liderazgo y su deseo de ganar. Aunque esa serie no la ganaron, esta imagen es un claro ejemplo de la determinación, de la valentía y de la capacidad de dejar una huella imborrable en la historia del deporte. La mirada desafiante de Iversen y la reacción de Lue son el reflejo de una jugada que marcó un antes y un después. Ahora vamos a hablar de una foto que nos transporta a otra época dorada, a la rivalidad entre los Celtics y los Lakers, a la magia de Larry Bird y Magic Johnson. Estoy hablando de la foto en la que Bird está encima de Magic celebrando. Dos leyendas, dos personalidades, dos maneras de jugar al baloncesto que se complementaban a la perfección. La imagen captura la rivalidad, el respeto y la admiración mutua que existía entre ellos. Nos recuerda la importancia del compañerismo, del juego limpio y de la capacidad de celebrar los éxitos del otro. Es una imagen que nos demuestra que a pesar de la competencia, el baloncesto es un deporte que une y que genera respeto entre los jugadores. Pero, ¿qué pasa con las fotos que capturan momentos de tragedia, de dolor, de tristeza? El baloncesto también tiene esas imágenes, momentos que nos recuerdan que los deportistas son humanos, que sufren y que a veces también pierden. Pensemos en la foto de Kobe Bryant tras lesionarse el tendón de Aquiles. Su gesto, su mirada, la tristeza. Un momento que marcó un antes y un después en su carrera. Esta imagen nos recuerda la fragilidad del ser humano, la importancia de la resiliencia y la capacidad de superar los obstáculos. Nos muestra el lado más vulnerable de los atletas, pero también su fuerza y su determinación para seguir adelante. No podemos olvidarnos de la foto que captura la despedida, el final de una era, el adiós de una leyenda, la imagen de Dwyane Wade emocionado, tras su último partido con los Miami Heat. Un momento cargado de nostalgia, de agradecimiento, de emoción. La foto nos muestra la conexión entre el jugador y la afición, la importancia de la lealtad y la dedicación. Es un recordatorio de que los deportistas también son seres humanos, que tienen sentimientos y que se despiden de su pasión. Esta imagen nos hace reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre la importancia de disfrutar cada momento y sobre el legado que dejan los deportistas en la historia. Pero el baloncesto no solo es sobre leyendas, también se trata de nuevas generaciones, de promesas cumplidas y de talentos emergentes. ¿Qué tal la foto de Stephen Curry celebrando un triple ganador? La expresión, la emoción, el festejo. Una imagen que refleja la confianza, la audacia y el talento del base de los Golden State Warriors. La foto nos muestra la evolución del baloncesto, la importancia del tiro de larga distancia y la capacidad de los jugadores para adaptarse a los nuevos tiempos. Es una imagen que nos recuerda la emoción, la sorpresa y la adrenalina que nos brinda este deporte. Y para finalizar, una foto que nos recuerda la importancia del trabajo en equipo, la alegría de ganar juntos y la conexión que se crea entre los jugadores. Me refiero a la foto de los Milwaukee Bucks celebrando el campeonato de la NBA, con Giannis Antetokounmpo liderando la fiesta. La felicidad, la emoción, la unidad. Una imagen que nos muestra la importancia del compañerismo, la confianza y la perseverancia. Es un recordatorio de que el baloncesto es un deporte de equipo, que se gana y se pierde juntos, y que la alegría de la victoria es aún mayor cuando se comparte con tus compañeros. Como pueden ver, cada una de estas fotos nos cuenta una historia, nos transporta a un momento específico en la historia del baloncesto y nos hace sentir la emoción, la pasión y la grandeza de este deporte. Estas son solo algunas de las fotos épicas que han marcado nuestra memoria, pero existen muchísimas más. Cada una de ellas es un tesoro, un recuerdo, una muestra de la belleza y la magia del baloncesto. Así que hemos llegado al final de este viaje visual por las fotos más épicas de la NBA. Espero que hayan disfrutado este recorrido, que hayan revivido momentos increíbles y que se hayan emocionado con estas imágenes que nos han regalado tantas alegrías. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y por su pasión por el baloncesto. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos.
Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su foto épica favorita? ¿Qué momento les ha marcado más en la historia de la NBA? Déjenme sus comentarios con acento abajo. Hasta la próxima y que siga la pasión por el baloncesto.